Gracias a Dios por reencontrarnos nuevamente para estudiar su palabra. Hoy lo haremos en Romanos capítulo 10, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, nuestra gratitud hacia ti por todas y cada una de las bendiciones que nos entregas de día en día. Y gracias, Señor, por sostenernos también en los momentos difíciles y adversos de nuestra vida. Gracias por darnos fuerzas en esos momentos. Hoy te rogamos una bendición para todos nuestros amigos, amigas, hermanos y para toda persona que desea hacer tu voluntad. De la misma manera te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en esta reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 10 comienza con las palabras de Pablo diciendo: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nuevamente expresa su deseo en el corazón de que Israel pueda ser salvo. Luego dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo testifica y se recuerda de él mismo que hay un celo de Dios en el pueblo de Israel, pero no tienen un pleno conocimiento del Evangelio de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los israelitas pensaban que la ley los podía justificar. No, la ley muestra el pecado. Y el versículo 4, me quiero hacer un énfasis en él porque muchas veces es muy mal entendido. Dice: porque el fin de la ley es Cristo. Algunos enseñan que la ley de Dios se terminó en la crucifixión. No, querido amigo, el fin de la ley es Cristo. Vale decir que la ley nos muestra que somos pecadores. Y la única solución entonces que vemos allí cuando somos pecadores es Cristo el Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dice más: para justicia a todo aquel que cree. Este capítulo se destaca porque menciona claramente la justificación por la fe. Y quiero mencionar, por ejemplo, allí el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar de corazón es estar dispuesto a seguir los caminos de Dios. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigos, debemos creer y confesar que Cristo es nuestro Salvador. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el versículo 12 ahora nos engloba a todos los seres humanos. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Debemos recordar que Dios quiere que todos los hombres se salven, y se salvarán todo aquel que invocan de todo corazón al Señor. Y del versículo 14 en adelante nos señala que nosotros somos los mensajeros divinos para que otros puedan escuchar que la salvación es en Cristo Jesús. Y nosotros somos los escogidos de Dios hoy para comunicar este evangelio. Dice así, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Señor considera a sus hijos de una manera especial, aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe se desarrolla por escuchar, por oír y atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Finalmente, el versículo 19 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice:
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo de Israel siempre fue rebelde, pero el Señor también ahora se manifiesta a todo aquel que invoca en su corazón el nombre del Señor Jesús. Amigo, somos los instrumentos de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Deseo que Dios te bendiga y que Dios te utilice como instrumento de salvación. Un abrazo a la distancia. Dios te bendiga.